Hablaremos de algo que sucedía en las primeras épocas del cristianismo con las primeras vírgenes consagradas, ya que hablábamos de virginidades. Empieza a llegar gente al baile, ¿eh? Los padres de la Iglesia creían que los hombres eran netamente espirituales y que las mujeres eran carnales. No han sido los únicos en creerlo. Algunos pensadores ilustres, estoy pensando en don José Ortega y Gasset, decían cosas como esta: siempre hay en la mujer, aún en el acto más espiritual, algo de carnal. Y siempre hay en el acto más carnal del hombre algo de espiritualidad. Esto decía Ortega, y decía, siempre Ortega era muy elegante para argumentar, decía que el hombre tenía su centro vital en el cerebro y la mujer en las entrañas, desde luego, ¿no? Y citaba o inventaba que los hombres más espirituales que habían existido en la historia del Occidente eran altos y flacos. Una idea que después, o antes, habrá tomado Aldous Huxley en aquel ensayo que hemos citado aquí acerca de los hombres que eran más bien redondos, más bien gordos, o en el medio los musculosos y en el otro extremo los altos y flacos, ¿no? Y, sí. Ortega decía que cuanto más alto y flaco era un tipo, era más espiritual. Esto en Occidente, decía Ortega, probablemente porque pensó inmediatamente en el Buda. Claro. Y le pareció que era, siendo espiritual y gordo, no iba a llevar agua para el molino orteguiano. Sin embargo, es raro esa figura del Buda, ¿no? Porque Siddhartha, es raro esa figura del Buda conocida por todos, porque Siddhartha Gautama tuvo años de ascetismo y de cómo iba a ser. Sí, bueno, por todo eso no pensó Ortega, que estaba interesado en una metáfora de inmediata percepción, ¿no? Y entonces puso a los dos hombres más espirituales de Occidente y dijo: el Cristo y el Quijote. Es notable, claro, es notable. Bueno, en el ensayo de Huxley se hablaba de endomorfismo, que era la tendencia de lo redondo y carnal, el exomorfismo, que era una cosa atlética y musculosa, y el ectomorfismo, que era la flacura y los huesos. Y decía que todos teníamos un poco de cada cosa. Los efectos extremos de esto, es decir, uno que tuviera 9 de endomorfismo y uno de otro, pues estaba loco. Y además metía trampa, porque 9 y 1, 10 y 1, 11. Estamos hablando de 10 para repartir. Y Huxley pedía a los psicólogos de aquella época que tuvieran en cuenta el cuerpo a la hora de analizar, ¿no? Bueno, debe haber una relación entre un cuerpo enjuto y una conducta, pero bueno, todos estos pensares modernos y aún posmodernos no implicaban el considerar a la mujer como un ser de segundo orden. Pero los padres de la Iglesia creían que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres que aspiraban a la santidad debían enfrentarse a problemas muy difíciles, y para acercarse a la vida espiritual debían deshacerse de aquellas cosas que las definían como mujeres. Así, al elegir una vida espiritual, debía trascenderse el género, que era por naturaleza sexual y reproductivo. San Jerónimo fue contundente: si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre, dijo San Jerónimo, que por algo es santo. A partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solamente contra la tentación lujuriosa, sino contra todo lo que definía a una mujer como tal. Las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unas cerrazones que directamente las corrían del género. Una vez aceptada la pauta de no casarse, debía hacerse un ritual público para constatarlo.
La exigencia de ese ritual apareció ya en el año 300, en el concilio de Elvira, en España. Más tarde, Jerónimo explicó que una virgen debía presentarse ante su obispo, que le cubriría el marote con un velo de novia para presentarla como una casta virgen a Cristo. Tertuliano dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer también necesitaba modestia. San Ambrosio llevó esa pauta al extremo. Dijo que sin modestia la virginidad directamente no existía. San Ambrosio, que no es otro que el maestro de San Agustín, aquel que, según se dice, fue el primero en leer en silencio. Antes la gente leía siempre hablando, aunque estuviera sola. Pero este Ambrosio dijo que sin modestia la virginidad no existía. La virginidad, siguió diciendo Ambrosio, que solamente se callaba cuando leía, la virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. Caramba. La rigidez de Tertuliano, la rigidez conceptual, fue tal que llegó al extremo de confirmar que cuando una virgen descubría su cabeza, dejaba de ser casta por completo. Una virgen no solo debía estar velada, decía Tertuliano, sino que debía evitar despliegues ostentosos de estilo y riqueza. Debía eludir incluso un ascetismo ostentoso, si me permite el oxímoron, puesto que tales extremos podían desviar la atención hacia ella. El temor de los padres de la Iglesia a la influencia de las comidas para incitar a la sexualidad era enorme. Las primeras reglas para las vírgenes decían que debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos ingeridos, querido Barton, debían ser refrescantes, como por ejemplo vegetales o hierbas suaves, que son vegetales. Parece que la mujer que come vegetales o hierbas suaves no siente ningún deseo de pecar. El vino, desde luego, estaba prohibido. El agua era la bebida más segura. Claro. Jerónimo esperaba que las condiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran pálidas y delgadas, de tanto ayunar. Claro. Aquí me ve, pálida y delgada de tanto ayunar. Se puede estar pálida y delgada de tanto ayunar, pero también yo he visto gente que está pálida y delgada de tanto desayunar. De tanto desayunar. Sí. Con desayunos continentales. Y como estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, una virgen consagrada no debía bañarse. Lo repito, no debía bañarse una virgen consagrada. Eso garantizaba su virginidad. Sí, claro. Un baño no solo podía calentar la sangre, Barton, sino también lavar el honor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama por su apariencia, y eso, querido Coco, era inaceptable. San Jerónimo afirmaba que una virgen perfecta, mediante una escualidez exagerada, se apresuraba en deteriorar sus cualidades físicas. Claro. Así que una mujer decente lo primero que hace es afearse. A la vez que debían apartarse de las cosas mundanas, las vírgenes debían ser indiferentes a la propiedad personal. Paralelamente a las actividades regulares, los padres crearon una lista de actividades recomendadas para las casas de mujeres célibes, puesto que creían que las actividades carnales y las espirituales no podían coexistir. Recomendaron que las mujeres llenaran su tiempo con actividades espirituales. Jerónimo puso énfasis en el estudio como excelente pasatiempo que podía reemplazar a la pasión carnal. Él recomendaba la lectura de las Escrituras y de padres como Cipriano, Anastasio e Hilario. ¡Hilario! Pero el estudio no debía servir para enorgullecerse ni para exhibir sus conocimientos en una disputa. Una virgen no debía ser elocuente. Su conocimiento debía ser estrictamente privado, como el de los cangrejos. El cangrejo quizá, allá en el fondo de su naturaleza, sepa resolver ecuaciones cúbicas, pero no te lo dice. Lo mismo debe hacer la mujer casta.
Además de estudiar, una virgen debía rezar con frecuencia. Jerónimo recomendó un ciclo diario de oraciones, a las 3, a las 6 y a las 9 de la mañana. A las 3 de la mañana, sí, a las 6 de la mañana, o sea, a la salida de cemento. Claro. ¿Hay algún indicio vital de estas vírgenes? Porque está diciendo... ¿Cómo un O indicio? sea, no tienen, si tienen conocimiento no lo tienen que mostrar, se tienen que afear, orar a las 3, a las 6, a las Yo creo que 9. una tía, sí. Cuanto menos indicios vitales, sí. Por la descripción de una tía. Cuanto menos indicios vitales de una mujer, más casta es. Bueno, las recomendaciones de Ambrosio no eran tan específicas, pero también recomendaba rezar tutto il giorno. Pero cumplir con todo esto no era suficiente. No. Cada asunto debía acompañarse con el debido espíritu. Cualquier desdén era pecaminoso. Otra exigencia era el silencio. Jerónimo decía que una mujer abierta en el hablar develaba a una mujer abierta al mundo, por no decir otra cosa. Una virgen debía ser callada. Último detalle. Si observando todas estas reglas, digo, una virgen podía tener la esperanza de realizar una vida espiritual, pero aún así esa realización no estaba garantizada. Los padres tuvieron el cuidado de opacar la importancia de la integridad. La verdadera virginidad podía perderse accediendo a cualquier gesto femenino, Barton. Una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza, una belleza demasiado ostensible, un grito agudo o una lágrima fácil era suficiente motivo para que la promesa del cielo fuera rotundamente negada. Qué feo. Mirá cómo comiste el flan, no vas a ir al cielo, por ejemplo. Va a estar lindo el invierno. Y este es el final de nuestro informe, que nos mete, por supuesto, muchísimo miedo, ¿no? Miedo de que las cosas no hayan cambiado tanto, por ejemplo, eso es un miedo. Desde luego tiene su gracia, toda extravagancia, todo pensamiento poco razonable en este programa nos produce gracia. Pero aquí no, esta clase de pensamiento ha producido muchas desgracias. A mí se me ocurre dedicar esto a Emanuel Swedenborg, ese hombre que había visto en la santidad mucho de sexualidad y que decía que el cielo no era un cielo de palabras, sino de sensualidad. Otra cosa que decía Swedenborg, que era un señor sueco bastante razonable, hasta que un día dijo que se le había aparecido Dios mismo, que lo había invitado a visitar el cielo. Él fue, visitó el cielo y el infierno y escribió unas memorias de viaje de lo más atractivas y también de lo más razonables. Y en el cielo mejor dicho, Swedenborg vio que en el cielo no entraban los estúpidos. Tenían en cambio una especie de limbo en el que vivían muy felices. Además, nada estaba cerrado en el cielo, dijo Swedenborg. Uno estaba donde era feliz, donde lo llevaba su naturaleza. Y sucedía que los estúpidos, desde luego, no eran felices donde la excelencia hacía sus tratamientos. Entonces, emigraban hacia barrio de giles, donde se encontraban con tipos como nosotros. También me gustaría dedicarle esto a los griegos, que ponían absolutamente juntos los placeres del cuerpo y del espíritu. Y también a aquellas damas que con su nula castidad hacen tan hermoso el mundo. Hemos ido a la discoteca en busca de desenfreno, De lujuria, y estaba cerrada. Lo que nos pasa siempre, Alejandro. Escucharemos hoy a Ignacio Corsini, un gran cantor, en La Virgen del Perdón, una canción que aparentemente se refiere a Manolita Rosas, pero estando la palabra virgen en el título, no sería extraño que los autores hubieran pensado
en San Ambrosio, en San Jerónimo, en Tertuliano y en todos esos niatos. Pero naturalmente para no alborotar el avispero han disimulado. Escuchemos entonces a Corsini en La Virgen del Perdón.